país está en guerra y el no reconocer esta realidad ha limitado la capacidad del gobierno de enfrentar a estos grupos de crimen organizado que se consideran entre los más peligrosos del mundo. ¿Debería el presidente de la República declarar estado de sitio para poder mejor enfrentar a estos grupos violentos? Ese es el tema que abordaremos el día de hoy. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total. Granadas estallan en la plaza principal de una ciudad mexicana. El país se estremece. El atentado ha dejado 7 muertos y decenas de heridos. El terror se apodera de la gente. Un grupo delictivo ha tomado el poder de todo un estado. Las autoridades estatales ya no gobiernan aquel territorio. Quienes gobiernan son líderes de un cártel. El presidente de la República interviene. 30 servidores públicos, incluyendo 10 alcaldes, se les detiene por supuestos vínculos con el narcotráfico. Es gravísimo lo que está pasando. Y pareciera ser que muchas de las autoridades no se están dando cuenta. Nada ganamos con que nos llenen de spot todos los días, en la televisión o en la radio. Hay miedo, se percibe el miedo en las aulas, se percibe el miedo en los negocios, en los comercios, en las calles, se percibe que hay un temor permanente, de eso se habla en la calle. El narcotráfico, el crimen organizado cobra impuestos, vende seguridad y prácticamente ahí es una situación en la que ya no se puede tener de ninguna manera confianza en las policías municipales y muchas veces incluso en las estatales, donde ya el crimen organizado es quien tiene el mando. No creo que haya condiciones para que eso se dé. La verdad, difícilmente lo veo en el escenario. Lo que sí veo es que la obligación que tenemos de seguir en esta lucha, de la limpia de los malos servidores públicos, de la lucha contra el delito en este país, y bueno, mientras haya gente responsable hay que castigarla. Yo me imagino, amigos, que la mayoría de ustedes piensan que se podría declarar estado de sitio si hay una guerra en el exterior, una invasión o una guerra civil. Aquí la pregunta es si se debe de declarar estado de sitio en donde se suspenderían algunas garantías individuales para poder recuperar territorio nacional que ahora está en manos del narcotráfico. Bueno, a todo esto, ¿qué es lo que dice la Constitución? En esos casos, me parece que ahí el presidente de la República, de acuerdo al artículo 29 y con colaboración del Congreso, debería de plantearse la posibilidad de suspender las garantías con las temporalidades adecuadas durante ese tiempo y de esa manera poder saber y darle un mensaje a la población de que no vamos a permitir que el crimen organizado cobre territorialidad en nuestro país. El artículo 29 constitucional dice que solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos podrá suspender en todo el país o en algún lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado. El presidente tiene la facultad de poder hacer uso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cuando considere que haya situaciones que pongan en riesgo al país en materia de seguridad, en materia de una emergencia, de terrorismo, de una gran cantidad de rubros que vienen ahí. Creo que esa situación de declaración de estado de sitio no puede ser nada más de un poder, no puede ser nada más de un nivel de gobierno y tendría que haber la aprobación de los 3 niveles de gobierno y habría que haber
la aprobación quizás de cuando menos 2 poderes de la Unión. Tenemos en el Senado iniciativas del Ejecutivo que buscan reordenar este régimen de excepción. Coincidimos en la preocupación, pero no en la forma como se están planteando. Hoy lo que ameritamos más que estado de excepción es un reordenamiento real de las fuerzas civiles policíacas del país que han sido incompetentes para darnos resultados. La presencia del ejército no puede ser permanente, debe ser temporal y debe ser con un fin específico y claro. Entonces, pero no nos queda otra, porque las policías, sus altos mandos están permeados y están cooptados por los grandes cárteles. Hay muchas voces que se manifiestan en contra, y es que el efecto que produce en una democracia un estado de sitio es terrible. Mi opinión es que en ningún momento creo que debe darse esos estados de sitio o declararse estados de sitio. Yo creo que en Ciudad Juárez esos temas, ¿no?, del toque de queda y del estado de sitio están fuera, Mientras gobierno federal y gobierno del estado y municipal se reorganizan para lograr consolidar un nuevo modelo de policía que permita en su momento hacer detenciones oportunas y rápidas respecto a los gentes que trabajan en los grupos criminales y que están cometiendo una serie de delitos de alto impacto. Según una encuesta de México Unido contra la Delincuencia, 8 de cada 10 mexicanos aprueban el uso del ejército para combatir el narcotráfico. Pero a pesar de eso, hay voces que opinan que debido a las deficiencias en el ejército mexicano para combatir al crimen organizado, declarar estado de sitio no es una buena opción. Porque hay un temor en este país, y un temor justificado. Las pocas veces en que el ejército ha intervenido, regularmente siempre se concluye culpando al ejército de serias violaciones a los derechos humanos. Efectivamente termina violentando derechos humanos y después tienen que estarse defendiendo frente a la opinión pública, que muchas veces pues no está muy clara de por qué se echó mano del ejército en ciertas condiciones. Tenemos el caso obviamente más grave, fue el de 1968. Pareciera como que hay un temor de hablar de esto de manera abierta con la población. Yo no sé si por un asunto de orden electoral, no sé si es por un asunto de cálculo político, pero a mí me parece que es un error. Yo creo que a la población hay que hablarle con toda la franqueza, con toda la verdad, darle un diagnóstico muy certero de lo que está pasando en el país, ¿sí? Y decirle que va a haber necesidad de echar mano de ese artículo 29. Es importante que los mexicanos nos preparemos ante una eventualidad de que el gobierno declare estado de sitio. Que en todo caso nos preparemos para que en algunas partes del país se pueda llegar a la suspensión de algunas garantías, ¿sí? Y que va a ser temporal, se va a poner temporalidad, y que además va a ser con gente muy capacitada y muy preparada para poder intervenir de una manera directa en esos territorios. Yo creo que hay que decírselo a la población. Hablar de estado de sitio es importante durante estos tiempos donde la violencia no para en distintos estados de la República. Hoy más que nunca necesitamos a reglamentar el artículo 29, que está ahí ya en la Constitución. No sería anticonstitucional, ya está en la Constitución. Lo que falta es reglamentar adecuadamente cuándo, cómo, en qué tiempos, con qué responsables debería de intervenir en este caso. ¿Cuándo va a terminar esto? Todos seguimos teniendo la esperanza de que esto va a terminar, pero no hay ninguna certeza de cuándo se llegue ese día. Amigos, se nos acabó el tiempo, pero quiero dejarlos con una última reflexión. Es urgente que tengamos un debate público, serio y responsable sobre el tema del estado de sitio. ¿Por qué? Porque los niveles de violencia que estamos viendo en México en este momento no van a desaparecer a corto plazo. Entonces, si no se está declarando estado de sitio en este momento, tal vez se va a tener que hacer hacia el futuro. Y es mejor que tengamos ese debate antes.